Muy buenas noches, es un placer para nosotros nuevamente tenerte aquí en Gatos de Tejado y bueno, sobre todo agradecer a todas las personas que se han estado inscribiendo a nuestro canal en YouTube. Por ahí vamos a poner la liga para los que no se han inscrito, pues puedan hacerlo lo más pronto posible, que puedan tener acceso pues al contenido de nuestro programa. También a través de Facebook y estamos subiendo algunas cosas, algunos pequeños Reels Shorts ahí en TikTok. Entonces agradecemos muchísimo el favor de su atención en esta noche y bueno, dar sobre todo los agradecimientos principales a la gente que está siempre detrás, a Alex, a Carlos, que también por ahí ya vamos a tener nuestras playeras, ya tenemos nuestras lindas tazas que vamos a estarles compartiendo a nuestros invitados. Y bueno, también a mi amigo Humberto Curi, que siempre está muy atento, mi amigo argentino, filósofo, y que bueno, me dijo que durante todos los programas que estemos presentes, pues él va a poner las flores y el café. Entonces, pues gracias a mi amiguito, un beso muy grande y muy cariñoso hasta Argentina. Y bueno, a mi familia, a toda la gente que siempre está apoyando, a mis amigos, a mis clientes, a toda la gente que de alguna forma está siguiendo este programa. Muchas gracias y bienvenidos. Y bueno, pues que no me queda más que darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Tenemos un tema súper interesante, complejo y sobre todo un tema que implica pues nuestras memorias más significativas que son en el momento de nuestro nacimiento. Y bueno, yo creo que muchas más, ¿no? Pero bueno, el día de hoy tenemos una gran invitada, quiero darle la bienvenida, ya ella se presentará en todo su currículum maravilloso que tiene mi comadrita, que la amo y le agradezco muchísimo que el día de hoy esté aquí con nosotros. Y bueno, ella es Rosa María Rodríguez Briones, ella es, bueno, la carrera que ella estudia es enfermería y bueno, a raíz y a partir de ahí, pues creo que muchas otras cosas se han estado sumando a la vida porque creo que así es la vida, vamos sumando y trayendo muchas más cosas en este aprendizaje, es terapeuta gestal, también ha hecho muchas cosas sobre psicoterapia corporal, con energética. Bueno, ya que ella nos cuente y el trabajo maravilloso que hace de este tema que es renacimiento o rebirthing, que bueno, renacimiento es como la traducción de Rebirthing, y que bueno, pues ella es la experta, me ha tocado estar acompañando, pero también ser acompañada de esta gran terapeuta. Entonces, comadre, por favor, preséntate, compártenos cuál ha sido tu formación, y bueno, ahorita ya está como doctorante, ya muy pronto la doctora comadre. Entonces, me alegra mucho, sé que ha sido un gran esfuerzo todo este rollo de aprender y de conocer y sobre todo de investigar, ¿no? Porque finalmente el doctorado es un proceso pues muy amplio de investigación. Entonces quiero agradecerte y felicitarte por este gran paso, comadre. Y bueno, pues qué mejor que tú que te presentes. A ver, cuéntanos qué onda. ¿Qué onda Sí, contigo? gracias. Pues fíjate que a mí desde muy joven me llamó la atención la reacción de los bebés, cómo, cómo ellos sentían confianza o desconfianza, ¿no? Y dentro de esto empiezo estudiando medicina porque yo dije, pues es que el área de conocimiento pues es la psiquiatría, y luego dije, no, es la neonatología, porque si quiero ver la forma primaria de entender todo el concepto de los bebés, pues por ahí, pero por ahí no era. Y entonces me voy a la escuela de enfermería, se manejaba antes como escuela de enfermería y obstetricia, pero justo cuando yo entro, pues quitan la obstetricia. Y entonces lo hacen en licenciatura por primera vez. Pero dentro de esto, pues bueno, aprendo mucho lo de los partos, que me daba miedo, pero que tuve mucha práctica gracias a que mi hermana, que sí es médico y pediatra, pues me iba a todos los partos con ella, ¿no? Y soy dula, que es lo de parto humanizado, buscando me voy y estudio y me certifico en la Escuela Nacional de Enfermería y en lo que es se llama Simigen, que es un centro de salubridad
que estudia todo lo de los bebés, de alteraciones al nacimiento, y ahí voy descubriendo, también hago yoga para parto, pero como que algo me faltaba más, ¿no? Y entonces estudio la maestría de Gestal, empecé a entender cosas muy interesantes, estudio una parte de el psicoanálisis que me encanta, pero en realidad solo fue pasión porque pues no, como que sentía que algo más, ¿no? De todos modos voy haciendo varios estudios dentro del área de psicología y me especializo en estimulación temprana y en todo eso porque decía, la onda es el bebé. De ahí comienza. Y llego a la escuela de corporales y empiezo a ver todo lo de las memorias, ¿no? Que le empiezo a encontrar como un orden a todo ese caos que yo quería ver sobre por dónde se puede uno ayudar. Y creo que lo veía desde mí, desde mis propios procesos, ¿no? Y entonces yo decía, es que es el bebé, pero luego me di cuenta que sí es el bebé, pero no es el bebé. Somos nosotros con todas esas memorias que están pendientes y que nosotros empezamos a cambiar desde que nosotros vamos descubriendo nuestra historia y nuestras emociones y nuestros sentires, ¿no? Y así es como empiezo en esta terapia que se llama Rebirding. Yo empiezo después, primero, antes que la maestría, empiezo esta especialidad. Dula ya era, o sea, entré mucho a eso, y entonces me encantó. Sí, O tuve sea, un sabías cómo recibir la vida, ¿no? O sea, sí, desde este proceso como desde el parto es cómo recibir, cómo traer al bebé, ¿no? Al bebé real. O sea, sí, el bebé que es bebé en ese momento, porque sí, también está ese otro lado en donde nosotros, desde esto que tú nos compartías como memoria, pues el adulto regresa a esa memoria de nacimiento y bueno, ya nos explicarás, ¿no? Cuéntanos más bien qué es eso del revivirlo, o sea, ¿qué? bueno, el rebirding, voy a agarrar un poquito lo de parto humanizado. Cuando se empieza a hacer lo del Okay. parto humanizado, ya no hay todo ese respeto al parto humanizado por muchas creencias, pero de Claro. ahí te enseñan a que el niño es un ser vivo que siente que todo lo que pase durante el proceso de embarazo, parto y nacimiento deja una huella. Y después apareció lo del trauma al nacimiento, porque de ahí viene esta parte del revirding. Nace con Leonard en 1960, a él le gusta mucho Una, tomarse baños calientitos, pero luego la relajación, él fue mucho de seguir a los yogis, y entonces se relajó en agua calientita, y entonces dijo, ¿qué me pasó? Porque tuvo una regresión. Él tenía okay. recuerdos de su nacimiento, pero sobre todo de procesos traumáticos del nacimiento que él no tenía conscientes y que se liberaron. La terapia corporal nace, por ahí tuviste de invitado a Miguel Pichardo. Nuestras Sí. células tienen memoria, todo lo que está dentro de nuestras células, el aparato de Golgi, los lisomas, todo eso tiene una memoria y es estímulo-respuesta. Entonces, cuando nosotros hablamos de trauma al nacimiento, no solamente es al nacimiento, es desde el proceso de gestación, todo lo que pasa con la mamá va a hacer que esas células reaccionen de manera positiva o de manera no tan positiva. De manera positiva porque están expandidas, pulsando en esa pulsación bien rica de nutrientes, no tan positiva cuando hay un estrés y lo siente esa célula y se contrae y causa una reacción química. Antes no se tenía conocimiento de esto. Entonces, ¿por qué hablamos de conocimiento de reacciones químicas? Porque las emociones son reacciones químicas y también de respuesta de neurotransmisores. Entonces, aunque seamos una mórula apenas, todo lo que está sintiendo el cuerpo de mamá va a llevar a nosotros una respuesta, ¿sí? Entonces,
se dice, y hay estudios, que el 50% de nuestras emociones con las que salimos al nacer, las tomamos de vientre materno. O sea, ya salimos con la espalda, el cuchillo, el hacha, dependiendo de la emoción o de las cosas que vivió mamá, pero como son células primarias, esta memoria es muy profunda y muy en el inconsciente, ¿no? ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, más bien como compartir justo esto que tú nos estás diciendo, porque bueno, algo que por ejemplo hemos escuchado desde el aspecto psicológico es como decir, bueno, el aspecto psicológico trabaja con el trauma, pero en realidad el trauma no está en la psique, o sea, el trauma está en el cuerpo. Sí. Algo que, por ejemplo, decía Freud, no puede procesar la psique, o sea, cruzó el límite. Por eso, más bien un poquito compartir para la gente que nos está escuchando, como también que tengan este referente, es decir, bueno, la persona traumada, ¿no? Es como un adjetivo que ponemos, pues no es lo correcto, más bien los seres humanos tenemos muchos traumas, ¿no? O sea, había un autor inclusive que decía que había 15 traumas, ¿no? Entre ellos el primero, el del nacimiento. Sin embargo, también en el proceso de gestación, también podemos vivir percepciones traumáticas a través del vientre de nuestra madre. Entonces, no nada más es el trauma en el momento de salir de ese espacio materno, sino lo que sucede durante la gestación. Y luego ya de ahí, pues a todo lo que nos vamos enfrentando, ¿no? Por ejemplo, la mentira personal de las creencias, las pulsaciones, que era un poquito lo que estás hablando, ¿no? Esta parte de la desaprobación parental, o sea, todas estas circunstancias, la cuestión de la religión integrada, ¿no? O sea, como inclusive también la parte escolar, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, las letras con sangre entran, ¿no? Por ejemplo, que era una creencia, a lo mejor de nuestros tiempos un poquito. También, o sea, hay muchas otras circunstancias traumáticas a las que nos vamos enfrentando en la vida, ¿no? Por ejemplo, también esta parte donde cuando nacemos nos dicen, es que es otra vieja, ¿no? Aquí queremos puros hombres, ¿sí? O nace la niña y en el momento en el que nace la niña, ay, pobrecita, es una niña, va a sufrir mucho. Y entonces, a partir de ahí, empiezan todas estas creencias, porque esos efectos también tienen un efecto en el cuerpo, ¿no? Porque se quedan en ese registro. Y tú eres aquí la experta, entonces tú aquí dinos, ¿qué onda con eso? O sea, ¿cómo es que se viven esos recuerdos en el cuerpo? ¿Cómo se expresan en el cuerpo? Es que en esta parte decíamos que la reacción química es la que va a condicionar un patrón de respuesta, porque cada emoción primaria tiene una reacción química. Nosotros no pensamos cómo vamos a reaccionar, el cuerpo reacciona. Pero de acuerdo a aquello que aprendimos en vientre materno, si se está, por ejemplo, una madre deprimida en todo el proceso de embarazo, va a crear un patrón de respuesta en el bebé en el cual se va a aislar y podemos decir, ¿y como qué reacción química? Pues, ¿qué pasa? Pues simplemente nosotros vivimos a 37 grados centígrados, que nos quemaríamos hasta tercer grado si lo hiciéramos ahorita, pero las vísceras a ese nivel están de temperatura. Entonces, ante una emoción, por ejemplo, de depresión, ¿sí? La reacción química a nivel del líquido amniótico es que se va a empezar a hacer gélido. Tal vez para nosotros 22 grados, qué rico, pero para un bebé es como si estuviera a menos 10 grados. Entonces se congela, se hace chiquito, no pasa el oxígeno suficiente y toda esta respuesta es debido a esa química y si se repite mucho va a ser un patrón de respuesta. Cuando nace el bebé, esa respuesta ya la sabe hacer el bebé. Entonces, ante cualquier estímulo, y son muchos los detonantes que pueden producir ese biochoc o ese detonación de la respuesta, pues el niño va a hacer eso. Por ejemplo, ya nacido sería no No comer, no respira, llora, no se mueve, ¿sí? Y entonces, aparte de eso, porque este es el patrón que puede vivir durante los 9 meses, a lo mejor tenía miedo la mamá porque pues no sabía si le iban a responder, decíamos, ¿verdad? Si le responde el
Y luego se No, tranquiliza porque pues sí le dicen que hay que echarle ganas, ¿no? Entonces, todo eso que hay tiene un efecto en el feto. Pero cuando empieza el desarrollo, cuando ya a los 7 días la mórula sale por la trompa de falopio, se avienta un precipicio y debe de caer exactamente en el tercio superior de la matriz para que digamos que está bien implantado, ¿verdad? Y de ahí va a recibir los nutrientes, ¿sí? Que también los nutrientes que vienen a través de la placenta es, si mamá está estresada, no va a fluir el líquido sanguíneo, o sea, los nutrientes también van a ser escasos. ¿Está muy feliz la mamá? Pues se va a llenar de oxígeno el chamaco y de nutrientes. Porque son respuestas químicas, ¿sí? Entonces, pero el Revirdin toca esas memorias, sí, porque antes pensábamos, por ejemplo, que solo el nacimiento era importante, ¿no? Cuidar el nacimiento, pero después aprendimos que es durante el embarazo y por eso ya después hicieron los chequeos perinatales. Pero ¿qué pasa aparte? Pues en el proceso ya de desarrollo del bebé, vamos a decir, próximo a parir, la mamá, entonces aquí vienen cosas muy interesantes en esa memoria que le llamamos trauma al nacimiento. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que nos van a llevar a otros estímulos que no es que la mamá quiera dirigirlos, son por naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la parte de Glionaror, cuando empieza a hacer estas respiraciones en el agua y empieza a hacer flachazos y recuerdos, y luego, pues, conforme pasa el tiempo, pues puede constatar ciertas cosas, dice, ¿qué onda? Pero sobre todo se sentía mejor, empezó a sentirse mejor, ¿no? Entonces dijo, aquí pasa algo, ¿no? Y de acuerdo a cómo él va viendo esto, empieza pues a conocer más gente de ahí de sus agregados culturales y empieza un trabajo con Sondra Ray y con Bob Mendel y empiezan a hablar mucho de el trabajo de renacimiento a través de la respiración. Se dan cuenta que a través de la respiración se pueden activar estas memorias. El primero. A ver, pero me surge una duda. ¿Es consciente? O sea, la persona está en la conciencia, o sea, hay una conciencia que Sí. toca esta memoria inconsciente. Se entra en trance. Ok. Sí, esa es O la sea, parte, que para poder liberar ese trauma al nacimiento, tienes que recordar, vamos a decir, el trauma conscientemente porque ya no permanece oculto. Y cuando no está y esto es a oculto, través del cuerpo, o sea, el cuerpo reacciona, el hay una cuerpo se reacciona. liberación, una relajación. Sí, hay una tensión y luego una relajación del cuerpo. Entonces ellos empiezan a ver mucho esta parte y entonces se dieron cuenta de que si respiras, recuerdas. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer cierto tipo de respiración que al principio la diriges conscientemente, tocas algunas sensaciones medias raras y a veces da como miedito, pero luego entra en automatismo el cuerpo respira en automático porque recuerda, ¿sí? Pero después se dio cuenta que no nada más necesitabas estar en el agua, que también podría ser sin agua, y entonces por eso se llama Revirdin en agua, Revirdin en seco, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este trauma al nacimiento? Resulta que podríamos decir que son por los eventos que ocurren alrededor del nacimiento, el trauma al nacimiento, sí, cierto, pero no solamente eso, sino por también el proceso del nacimiento. Por ahí Stanislav Grof, que junto con Leonard, luego se andaban moqueteando que quién era el que había hecho primero la técnica, pues porque fue casi al mismo tiempo, solo que Grof era psiquiatra, si no me equivoco, de psicología transpersonal, él manejó mucho la psicología transpersonal, porque él hacía experimentos del uso del LSD, y entonces se dio cuenta de que había como viajes transpersonales muy psicodélicos, ¿no? Pero que la gente se sentía muy bien.
Y después él introduce todas las técnicas de respiración y se da cuenta que se tocan esas memorias perinatales importantes para liberar no solo el trauma al nacimiento, lo dijiste bien, porque él descubre que existe algo que llama el COEX, que es un mapa de memoria que está entrelazado, o sea, lo de los 10 años está enlazado con el nacimiento, lo de la vez que se fue tu papá está enlazado con la emoción de no sé qué, todo está enlazado, es un mapa que dirige en el cuerpo y que ahora sabemos que está comunicado a estas memorias a través de lo que llamamos las fascias, ¿sí? O las miofascias, ¿no? Es entre los músculos, pero sobre todo lo que une a los músculos. Que son entonces entiendo, Rosy, que entramos a un proceso de un estado alterado de la conciencia a través de un proceso de respiración que nos conecta con esa parte inconsciente que en la conciencia no recordamos, pero que el cuerpo actúa. Por ejemplo, tú me dirás que sí o no. El cuerpo actúa a través, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? De decir, ay, todo el tiempo estoy ansioso. Entonces, cuando yo hago un trabajo como este, puedo conectar mi ansiedad con un proceso de mi nacimiento a través de ese estado alterado de la conciencia, donde entro en estrés, donde puedo recordar a nivel celular, pues, porque no es un recuerdo como psíquico, me imagino, sino, bueno, ya lo viví. Entonces sí lo puedo compartir desde mi experiencia, como decir, es un recuerdo que está en la vivencia. Por ejemplo, yo recuerdo un trabajo que hice contigo hace muchos años y que recuerdo que mis pies, yo sentía que estaban tocando algo frío, como algo frío. Y mi hermana me recuerda, que, no sé si te acuerdas, pero mi hermana me recuerda que yo estaba en una incubadora como de esas de lámina, de metal, y estaba llorando mucho. Entonces estaba golpeando yo esa parte fría. Entonces lo que yo recordé en ese proceso fue justo eso. Fue justo que mis pies estaban tocando algo muy frío y tenía mucho frío. Entonces es como entrar a un proceso de una memoria impresionante, porque a partir de ahí, bueno, cualquier persona puede sanar, creo que muchas vivencias, ¿no? Muchas situaciones que podemos, bueno, tú nos dirás, ¿qué es esto que la gente que nos está escuchando puede mejorar? ¿O qué es esto? ¿Cuál es si hubiera una finalidad, porque sé que hay miles de ellas, si hubiera una finalidad, ¿cuál sería? O sea, si alguien dice, a ver, yo estoy interesada en saber qué es eso, en vivir esa experiencia, ¿qué onda? ¿Qué va a encontrar ahí? Digo, yo encontré miles de cosas, pero cada persona vive una experiencia completamente distinta. Entonces, es como, diferente, porque es una vivencia distinta. Somos seres con experiencias humanas diferentes. A lo mejor una mamá estaba más estresada y otra más enojada y otra más triste y otra se quería morir y otra a lo mejor estaba enferma. Y entonces, como todos estos procesos de la vida de la madre y también del entorno de la madre que también impactan como a esa memoria visceral, no visceral, sino memoria celular, como lo que está pasando ahí, somática, y que al nacer justo aquello que no fue lo que estaba en equilibrio, que no fue lo que el bebé pudo recibir como de manera natural, ¿no? Aunque no quiero decir con esto que las emociones sean no naturales, al contrario, creo que la expresión de la emocionalidad pues finalmente es parte de lo humano. Pero cuando hablamos de estas experiencias de dolor, de miedo, de tristeza, de angustia, de situaciones inclusive de peligro, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, cuando están embarazadas, las asaltan o viven algún accidente. O sea, ¿cuál sería la finalidad de esto? ¿Por qué la gente que nos escucha podría interesarse, pues, en esto? Y no importa que no sepan sobre psicología, ¿no? O que no estén en un proceso terapéutico, finalmente. Bueno, la parte de renacimiento se enfocaba principalmente a sanar o a liberar ese trauma al nacimiento. Si yo recuerdo, me relajo, porque cuando tengo un trauma, mi sistema va a estar en tensión y esa tensión va a ser
va a causar dolor, pero el cuerpo va a anestesiar esa parte y entonces vienen las amnesias. Yo no me acuerdo de los ciertos eventos. Pero Sí, cuando porque es me muy fuerte, relajo ¿no? y se libera, entonces viene una relajación y entonces es cuando puedo hacer los flashbacks o los recuerdos o las sensaciones. Cada nacimiento es completamente diferente. Sí, Entonces, claro. aunque era o se fue haciendo como para liberar el trauma del nacimiento, ¿sí? Se dieron cuenta también que había muchas cosas que se movían. Por eso Stanislav Grof lo manejó mucho como esa parte transpersonal, pero disminuye la enfermedad, a veces se controla ciertos episodios de enfermedad, no se quita, porque hay toda una secuencia genealógica, ¿no? Claro. Pero sí te la puede poner en stand-by. Se dieron cuenta que había una liberación de recuerdos, no solo del nacimiento, incluso hasta de vidas pasadas, ¿no? Sin tener que Exacto. irse Sí, a eso vidas leí. pasadas. Ajá, pero también había cosas de la niñez que no se acordaban, entonces cada renacimiento es diferente. Te sientes bien, hay algo que se libera. Nosotros en Corporal decimos, algo pasó y ahora actúo diferente, porque esa es la diferencia, ¿no? O sea, cuando vas liberando las emociones, pues dices, no, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a pensar diferente. No, cuando acuerdas y actuaste, porque todo es a nivel, vamos a decir, de la memoria celular, ¿sí? Dejamos que ella sea la que te guíe, hay que abandonarse. Y en este proceso, por ejemplo, Stanislav Grof lo que se identifica y que es bien interesante es que cuando haces la terapia de renacimiento, que es respirar, el cuerpo se encarga de lo demás. El cuerpo pasa por 3 periodos bien interesantes. Él le llamó matrices. La primera matriz es cuando va a iniciar, estás ya a punto de iniciar trabajo de parto, todavía no hay dilatación, está el tapón mucoso, y entonces experimenta una sensación así como, ¡ah! Se acercó, ya viene el niño, ¿no? Pero para el niño esta parte de acercarse a la vida cuando todavía no se desencadena el trabajo de parto, sino inicia, ya sabes que ya vas a eso. El niño, el feto experimenta ansiedad, que es lo que se vive en un rebirthing, ansiedad, miedo, pero también plenitud, porque por el tamaño del bebé, el bebé ya cuando está en su máximo desarrollo, el útero lo abraza y ese abrazo es súper importante que lo recuerden porque es la contención del vientre, sea lo que haya sido la historia de la madre, necesitan recordar que fueron contenidos, abrazados y sostenidos. Y eso es algo que hace el renacimiento. Y eso, claro que va a repercutir mucho en algo que se llama autoestima. ¿Sí? No todos los revirden son así como guapa, no, porque es de acuerdo a lo que cada quien necesita. La vivencia, ¿no? Aunque yo, por ejemplo, cuando hago los retiros, lo que hago es que los vuelvo a meter a nacer y los vuelvo hasta que sale, otra vez salir un recuerdo agradable, ¿no? Porque ya están en trance, entonces pues hay que aprovechar, ¿no? Pero en estas cuatro matrices, la primera es esa. Es evidente, completamente evidente, que ya van a ser el bebé, ¿sí? A esta primera matriz le llamó Stanislav Grof universo amniótico, ¿sí? Oh. Y en esta parte lo que pasa es que, te decía, lo principal es que el feto siente esa contención, pues imagínate, ya no se puede estirar más el útero, de hecho, esa hiperextensión del útero es lo que va a causar el trabajo de parto, ¿sí? Que si no se da por circunstancias, ahí ya va un trauma porque entonces el bebé no sintió la contención, el abrazo a través de las contracciones ya. Entonces, esta Es fase como del bebé, cuando las mamás no tienen contracciones, ¿verdad? Y nace el bebé como o puede ser por cesárea, porque hay por ciertas cesárea, circunstancias, otra vía, pero que o todo eso, porque le inyectan a la mamá, ¿no? Algo que muchos factores, pero que al final de cuentas esto altera el proceso de nacimiento y lo convierte aún en un trauma más profundo. claro. Incluso hay
mamás que en el trabajo de parto, aunque no se acuerdan, el cuerpo sí se acuerda, por ejemplo, de una violación y a partir de ahí ya no queda, ya no están bien. Entonces, o la famosa depresión que llega por ese intercambio que hay a nivel químico, ¿no? Entonces, en esta primera fase importante que le llamó Stanislav Grof el universo amniótico, el bebé experimenta algo que se llama éxtasis oceánico. Es semejante a lo que es la percepción teta, perdón, que es el estado de relajación más profundo, que solamente los yogis, super yogis, ¿verdad? Pueden llegar a eso. Necesito de esa. Yo también. Entonces, ¿qué pasa en este? Cuando eso pasa, por ejemplo, que a mí en estos 30 años solamente lo he visto una vez. Y ya casi bailo porque decía, ay, Dios santo, ¿qué hago? ¿No? Porque es impresionante, mira. El bebé, y era una chica que en paz descanse, ya trascendió, ella, ¿cómo se llama? Pero ella le tenía miedo al agua porque decía que no sabía nadar, que no le gustaba el agua, pero se avienta a hacer el rebirding y entonces haz de cuenta que empiezan a pulsar como esa célula, pulsan y se van hasta el fondo de la alberca, ¿sí? Y hacen ese movimiento fetal tan hermoso, impresionante. Y tú dices, ¿por dónde respira? ¿Cómo le hace? Y bueno, ahí es lo bueno de lo que luego uno aprende en lo DULA, porque en la técnica no te le enseñan, eso ya tiene que ver con procesos de parto, pues hay que llevarlo poco a poco a que pase las otras etapas y nazca, ¿sí? Y en cuanto saca la cabecita del agua, pues ya llegó un bebé, ¿no? Entonces, esto le llamó, cuando nosotros recuperamos esa memoria, le llamó Stanislav Grof universo amniótico, que es la relajación del bebé. Que eso es lo ideal en todo lo que hiciéramos, en todos los rebirding, pero cada quien va a vivir lo que necesita, ¿no? Y luego hace otra matriz que esta sí coincide con el primer periodo de trabajo de parto clínico. Entonces a esta le llamó así como la devoración, como algo que te come, cósmica y desesperanza. Entonces ahí podríamos decir que es como el hoyo negro que sientes que te jala y que no hay nadie que te salve. Y entonces esta sensación, porque por todas estas vas a pasar, ¿no? En el rebirding, que son las memorias que recogiste en todos los procesos. Entonces aquí lo que pasa es que en el trabajo de parto normal, en el clínico, pues ya te dicen, ya ahora sí empezó, ya se le salió el tapón ahí y ya va a empezar, ¿cómo se llama? La dilatación. Y el bebé y las contracciones hacen y empujan al bebé hacia el canal pélvico. Y entonces por eso ellos se sienten o sentimos esa desesperación. Imagínate como que si de aquí tan a gusto y ahora hay algo que me avienta y siento que me aprieta, ¿no? Porque el canal de parto tiene un diámetro de 10 centímetros y la cabeza del bebé 35, generalmente. Sí, claro. Entonces, imagínate cómo se tiene que traslapar. Traslapar es que sus huesitos se suben uno a través del otro para poder caber ahí. Entonces, imagínate, y aparte, en cada contracción no pasa oxígeno. Entonces ellos tenemos todos una hipoxia, que dices, ay, ¿a qué horas van a llegar a salvarme, no? Entonces, bueno, esa es la primera parte del trabajo de parto. Entonces nosotros liberamos esa angustia que no tenemos consciente, donde pues tan a gusto y luego nos meten en un embudo, ¿sí? Nos apachurran, nos falta oxígeno y entonces empezamos a tener, y ojo, de aquí algo bien interesante, empieza la sensación de claustrofobia. Entonces, si tuvimos un trabajo de parto difícil, pues, y tenemos miedo a los lugares que después se desarrolla a través de patrones que se repiten, pues de aquí está el miedo a estar, porque decíamos que el éxtasis es ese abrazo, ¿no? Y aquí es lo contrario. Entonces hay un miedo, ¿sí? Entonces, aquí en esta fase pueden venir visiones, pero visiones no porque el feto las tenga.
el feto solo tiene reacciones químicas, pero nosotros ya como adultos viviendo eso, ya tenemos más patrones relacionados a ese estímulo. Entonces sentimos que no nos quieren, que hay arañas, que no podemos, que nos falta el aire. Vemos así todo como catastrófico, así como, ¿qué está pasando, no? Y es cuando a veces hay una necesidad, así que vemos que se mueven todos, pero sí, realmente es el bebé tratando de decir, ¿a dónde? ¿Sí? Es aquí también donde entra la parte en donde el bebé no puede nacer y bueno, se utiliza como cosas mecánicas, ¿no? Los forceps, por ejemplo. No, esta es la primera etapa no? de parto donde se quita el tapón mucoso, pero no hay dilatación todavía, que es lo que se llama la devoración cósmica. Pero después viene, haz de cuenta que es el infierno, porque pasas de la parte linda a ¿qué onda? ¿Sí? Realmente es el no puedo respirar. Entonces, esta parte, no puedo respirar, hay angustia y bueno, tienes que estar ahí, pero es realmente lo que nosotros vivimos, ¿no? Y luego viene la tercera matriz que corresponde al segundo trabajo de parto, que aquí sí ya hay dilatación. Aquí la cabeza se aprieta más, ahora nos empujan más, los pies tienen que estar bien puestos en la matriz, sentir cómo nos las avientan, exactamente. Y aquí empieza la lucha, porque dice, me estoy muriendo, pero tengo que encontrar una salida. ¿Sí? Entonces se llama así, la tercera matriz se llama lucha, muerte y renacimiento. Tengo que vivir, tengo que luchar para vivir. Las contracciones, pues ya están bien a todo dar, porque pues ya se está dilatando, ya nos metieron ahí en esa parte tan diminuta del canal del parto, que todavía estamos adentro del útero, no hemos salido, estamos todavía en la pelvis, ¿sí me explico? Entonces aquí viene una lucha por supervivencia. Aquí es bien interesante. Cuando nos sacan por cesárea, no pasamos por esto. Entonces nosotros decimos, vamos a decir en la parte de la psicología corporal, que las piernas entonces pierden fuerza porque no pudieron hacer esa de buscar la salida y entonces son personas que no pueden ir hacia las metas o que ya casi van a llegar y no hay algo que les impide moverse, están paralizados en ese trauma, que cuando hablamos de proceso traumático decimos que nos congelamos. Pero esto viene desde vientre materno. Entonces, es muy importante, por ejemplo, aquí en el tipo de renacimiento que a mí me gusta mucho irlos llevando, es a que utilizan las piernas. Ellos tienen que salir utilizando sus piernas, porque es donde agarras la vida, donde vas hacia, tengo que ir a buscar una donde te empujas, ¿no? Sí, y entonces como ya es la parte que le toca al bebé, ¿no? O sea, digo, obviamente también hay un trabajo de la madre, pero creo que es la parte significativa del bebé, ¿no? El que pueda empujarse por sí solo y decir, vámonos de aquí, es tiempo de salir. Imagínate todas las reacciones químicas que se están dando, por eso hay una liberación. De hecho, se dice que el proceso de renacimiento tiene una vibración de seguirse moviendo hasta de un año. Aunque hay gente que sale y dice, ay, yo no lo sentí tanto como la compañera, claro que sigue moviéndose, ¿no? Y entonces porque todo se está moviendo en el cuerpo, o sea, no hay una conciencia, pero el cuerpo sigue movilizándose, o sea, el cuerpo imagínate, tiene energía. Es como si tuvieras tu cuerpo lleno de bolitas de traumas, como ese de chicles, ¿no? Que está en todos los chicles. Y entonces tú liberas uno, pero en ese movimiento de que se libera una sola bolita de chicle, va a mover todo, ¿sí? En constelaciones decimos caos, ¿no? El caos del orden, ¿no? Y en psicología también. Sí. Entonces, es un orden y hay mucho movimiento, pero en esta parte hay mucha presión mecánica. Realmente, como estamos ahí en lo más estrecho, sentimos que nos aplastan, que nos falta, el oxígeno falta más. Por eso se llama, es una lucha entre la muerte y el renacimiento. Y es aquí bien importante porque, por ejemplo, para la gente que tiene mucho estrés, cuando puede liberar esta parte a su ritmo, el cuerpo es el que marca el ritmo. Nosotros, bueno, tú ya lo ves, nosotros no decimos,
le tienes que Pújale. hacer así, nada. Solo llevamos porque el cuerpo aceptó y pújele y órale, ¿no? Ajá. Entonces, en esta parte, pues sí se siente mucha desesperación, hay muchos temblores, incluso puede haber náusea, ¿sí? Porque pues es toda una reacción, ¿no? Por ahí hay un video que me pudieron sacar muy lindo, donde hay un chico, bueno, era todo un proceso, pero lo hicieron chiquito, donde el chico está temblando como si convulsionara. Ah, pues está en esa etapa, ¿no? Viviendo esa parte entre la vida y la muerte, ¿sale? Y luego viene... Sí, oye, tengo una pregunta. Aquí, cuando, por ejemplo, hay un bebé, bueno, hay bebés que se hacen popó, ¿no? Por ejemplo, adentro. ¿Es en esta etapa o no? Es después. Es entre esta etapa, más bien es un poquito entre esta etapa y la otra. ¿Por qué? Porque el bebé, hay varias cosas. El bebé se atora, no alcanza a descender. Entonces, cuando incluso, aunque esté, decimos, abocado, que es con la cabeza ya en la pelvis, si el bebé se defeca es porque ya la falta de oxígeno es mucha. Y esto puede ser sí, por... no puede, presiona. Sí. Entonces, necesitamos evitar lo que es un deterioro en la cabecita por falta de por hipoxia. Y entonces esto puede ser por muchas circunstancias, pero también porque decíamos, muchas mujeres no saben lo que es un parto hasta que tienen su bebé por vaginal, pero esto está lleno de memorias y ahí están principalmente las memorias sexuales. Ajá. Entonces, pues este es otro rollo, ¿no? Pero sí, incluso a veces el bebé hace popó cuando sale. ¿Sí me explico? Hace meconio, pero sí, es meconio, en negro, ¿no? diferente. Cuando nace es como el éxtasis de ay, te va, ¿no? O sea, se libera, ¿no? Como cuando uno va pero en el otro Mi caso, primer regalito. ahí sí ya es por hipoxia, por un patrón donde no se puede seguir el trabajo de partos, ¿vale? Y también es importante que la gente que nos está escuchando pueda identificarse, ¿no? ¿Qué sucedió? Y si no lo sabe, pues hay que preguntar, o sea, hay que preguntar qué pasó cuando yo nací, porque eso forma parte también de muchas cosas, no solo de nuestra memoria, sino de muchas cosas que nos están sucediendo ahora. Como decías, esta parte de los niños que nacen como por otra vía, y que no tienen como ese impulso de sí mismos hacia salir a la propia vida y tienen que ser como inclusive hay niños que están dormidos, ¿no? Y que lo sacan y así de, ay, pues, ¿por qué me haces esto? Y imagínate el trauma ahora, ¿no? Que diferente a que no hizo un trabajo para poder salir. Entonces, que la gente que nos escuche, pues puede estarse identificando aquí, ¿no? Y que puede ir preguntando, porque también eso forma parte de esta historia que a veces pues nos detiene, ¿no? Continúa, como dices, esto está muy interesante, déjame le echo otro trago a mi... Entonces, en esta parte, bueno, pues es la tercera matriz, pero corresponde a la segunda fase del nacimiento, ¿sí? Segundo proceso de trabajo de parto. Y luego viene la cuarta. La cuarta matriz es así, la otra es la lucha entre la muerte y el nacimiento. Y esta es la muerte y el renacimiento. Ok. ¿Sí? Entonces, esta es sí la etapa donde el bebé nace. Pero dentro del proceso emocional es cuando el bebé dice, me rindo a la hipoxia. Ya no voy a luchar, dejo que... Y entonces el bebé sale de volada. Dicen 3 pujos y sale, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces la hipoxia lo que hace, se va a dar cuenta, la hipoxia es necesaria para que se expriman los pulmones a través del canal, ¿sí? Los exprime, los contrae, ajá, y luego de que los contrae, ¡pum! Se expanden. Y es sale el bebé, incluso sale la cabeza y respira, ¿sí?
Es la primera aspirada de mocos con la cabeza. Es donde inicia esto que llamaba Arthur Janov, el grito primal, ¿no? O sea, el primer momento en el que el bebé llena los pulmones de aire y puede emerger desde el interno, ¿no? El primer llanto, así de, ¿no? ¿Sí? Y empieza a respirar y justo ahí comienza la respiración, ¿no? A expandir el pecho, expandir el abdomen, contraer el pecho y continuar con el proceso de vida, ¿no? Claro, que es el grito primal es súper importante toda la vida. Entonces, en esta parte, ¿qué pasa? Hay una rendición del niño a esa asfixia y eso hace que salga del canal porque pues ya está bien apachurradito. Sale, gira la cabeza, saca los hombros, que es impresionante decir, ¿cómo saca los hombros en 10 centímetros? Es precioso. Y hace ese grito de vida, ¿sale? Y entonces, esto es bien importante y esto se llama muerte-vida. Vas desde lo terrorífico, ¿te acuerdas? Hasta el primer grito primal, ¿sí? Y esta área también la manejo, pero aquí es con agua fría para ver ese miedo gélido, ¿no? Pero también es muy bonito porque aquí, fíjate bien, cuando se maneja mucho la parte de renacimiento, haciendo énfasis en muerte, vida, o sea, ayuda mucho a los chicos o las personas que tienen adicción, porque ellos están en la muerte, nada más hay que regresarlos a la vida. Y se ha tenido, de hecho, mi maestro, el que a nosotros en mi generación nos entrena y que ya no volvió a entrenar, él tenía un centro de adicciones, de hecho es uno de los grandes investigadores sobre adicciones en ITESO en Guadalajara, con muchos premios en eso. Y él lo hacía a través de Rebirding. Entonces, bueno, yo también he tenido, no es mi área, yo prefiero mucho, si hago un filtro, la verdad, porque a través del tiempo, pues tienes impresionantes, experiencias ricas, porque en cada nacimiento hay una historia impresionante. Entonces el bebé va a tocar eso y hay que sacarlo de eso. Y entonces ya después hice un filtro, ¿no? Porque sí hay que hacer filtros para hacer, ¿no? Stanislav Grof lo que hacía, él era astrólogo y seleccionaba por astrología a los pacientes que habían tenido historias similares, por ejemplo, todos los que tenían circular de cordón y los metían en el proceso. Entonces eso hacía que se ayudaran mucho los grupos. Yo no hago eso, aunque soy astróloga, pero sí hago un perfil, un filtrado para que se viva lo más sanador posible, ¿no? Pero sí se hace Oye, esto, Rosy, ¿no? Sí lo he hecho con personas. ¿quién puede hacer el revive? O sea, ¿qué personas pueden hacer? Por ejemplo, una persona que tiene una falla cardíaca puede hacer revive, una persona que está embarazada puede hacer revive, o no, o una persona que tiene presión alta puede hacerlo, o una persona con algún trastorno psicológico, psicobiológico, cognitivo puede hacerlo, o quién sí y quién no. O sea, ¿para quién está como abierto este espacio de renacimiento? Bueno, pues todos nacimos, todos podemos hacer revivir, pero sí hay lineamientos o límites, ¿no? Por ejemplo, cuando yo traté a personas con adicciones severas y mucho de poner en riesgo su vida, lo hice intensivo privado. No, porque tienen que estar todo el equipo en todo, o sea, ¿sí me explico? Porque aparte tú sabes que hay una parte que se llama de crisis de sanación, donde pues va a haber un caos, ¿no? Si estás enferma te vas a enfermar más, pero te tiene que asimilar, entonces se puede. ¿Desde cuándo? Desde recién nacido, si el bebé es precioso, desde recién nacido, si fue traumático su nacimiento, a través de los baños se le hace renacimiento todos los días. Y es muy hermoso. Pero wow.
generalmente, en realidad, a las mamás, los niños les hacen renacimiento, o sea, se hacen solitos el renacimiento, pero se asustan porque están bañando al bebé y entonces caen en ese éxtasis y se avientan con los piecitos y ella se asusta, lo agarran, lo apachurran y le hacen un trauma porque se me iba a caer y gritan y entonces ya no hubo oportunidad. Por eso es bien importante que el proceso de baño es algo impresionante. Yo a mis alumnas en policultura les decía, no saben qué tan importante es, ¿verdad? Ella no les decía revirding, pero sí la importancia de cómo arrullar al bebé en el agua cuando se aventara y cómo lo podían sostener, pues sin lastimarlo y sin caer en la histeria, pero pues bueno, siempre todas las mamás es regla que se asusten, ¿no? Si no, no serían mamás. Ya el tercer escuincle ya es bien fácil bañarlo, ¿no? Sí, Pero qué sí, triste, solo tuve uno. y Solo me entonces nació uno. se hace bien bonito el revirding de recién nacidos. Se puede hacer en cualquier edad, si son pequeños, se recomienda que la madre lo haya vivido para que después puedan sostenerlo a él, porque lo más importante es que ellas les den la bienvenida, pero si no lo han vivido, pues entonces es como caótico, ¿no? Entonces, pero sí, ahora, ¿qué, restricciones hay? Si están operados, en menos de 8 meses no pueden entrar a un revirse, ¿sí? Depende de la lesión, porque hay diferentes técnicas para hacer el renacimiento, entonces depende de la lesión, es como vas a hacer o lo puedes llevar a cabo, ¿no? La otra es, pues no, que no estén en un proceso de preferencia, en adicción activa, ¿no? Que cuando se hace con esa intención, pues sí, hay que cuidar que por lo menos estén limpios unos 15 días, ¿no? Pero sí, no se admite que no se puede, se hace una dieta, por ejemplo, de no carnes rojas, durante unos 15 días para que funcione mejor sobre todo la química, ¿no? Quienes no, por ejemplo, personas que traen muchos piercings se los tienen que quitar, ¿no? Y a veces, pues, si no pueden, porque, mira, es tan fuerte la fuerza del renacimiento, uno cree que no. Esta chica que te digo que tomó el éxtasis, ella tenía una placa fija. Ahora se llaman, ¿qué? Implantes, ¿no? Implantes. Y entonces perforan el hueso y te ponen un tornillo y ya no se te mueve, pues, el diente, o sea, no pasa nada. Ella que tocó el éxtasis oceánico, a la hora que nace, se le salen los dientes, los que traía falsos. O sea, le decía el doctor, ¿qué hizo? ¿Por qué se desprendió? Imagínate, decíamos que es la relajación más profunda. Entonces se relaja, ahí va. Entonces, pues gracias a esa experiencia, pues hay que tener mucho cuidado si no traen cosas fijas. Se puede hacer en personas cardíacas, no en agua, más bien en seco, se les va enseñando y es como, ellas son muy sensibles, entonces se les va enseñando a respirar poco a poco, pero tiene que haber pues una conciencia de lo que puede pasar porque decíamos hay crisis. Entonces, pues te tienen que firmar un consentimiento y ellos tienen que saber de qué se trata, ¿sí? Porque es importante, pero en teoría, bueno, podemos hacer revirding. Por ahí hay incluso, si habrá gente que diga, ay, por ahí está prohibido en Estados Unidos, en no sé qué país, porque se les murió una bebé. ¿Quién lo hace? Tienes que tener una preparación. Claro. No es cualquiera así como ya lo vi, la otra estaba viendo un curso. En un fin de semana, no, 4 días, era así como ya aprendí, ya. Pues que me diga alguien del ginecólogo si en 4 días aprendió todo lo de ginecología para aprender a traer bebés, ¿no? Pues no. Entonces, sí se maneja mucho como técnica, sin embargo, hay que ir un poquito más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque
está hipersensible la persona y si no la tratas con ese parto humanizado, metiéndote en esa contención que necesita el bebé, pues quién sabe si sales con más traumas, ¿no? Y que puede ser, no deja de ser una experiencia, pero sobre todo porque tomas, hay aspectos transpersonales que a mucha gente le gusta, pero en mi caso es una sanación muy profunda, son memorias que se pueden abrir de sanación de vidas pasadas, de lo que quieran, hasta que lo vives. Entonces hay que darle esa calidad, ¿no? Realmente cuando nace el bebé y tú lo has visto, hay que hablarle con mucha ternura, contenerlo, ¿no? Entonces, porque hay gente que sí, y bueno, muy respetable, ¿no? Pero hay gente que tiene gentes en nacimiento a 100 gentes, 80 gentes. Yo la primera vez que vi uno era de 80 gentes. Sí, y sobre todo Pero esto tan no había nada, no había esa contención. De acompañarse, pues, de alguien que tiene, evidentemente, pues, un proceso también, un aprendizaje, o sea, no cualquiera. Por ejemplo, para mí este programa es importante porque lo que pretendemos en Gatos de Tejado es que la gente conozca no solo el proceso del psicólogo, ¿no? O de la parte clínica con un enfoque terapéutico, sino creo que también está este otro lado de la psicoterapia, ¿no? Y el que se forma como un psicoterapeuta, alguien que conoce las emociones, que conoce el cuerpo y a lo mejor su base no es la psicología, pero es todo un proceso, ¿no? Que trajo a la persona para poder acompañar a otros desde un lugar diferente. Y yo creo que eso es algo muy valioso, ¿no? No solo decir, bueno, el psicólogo es el único que puede ser psicoterapeuta. Yo creo que también hay una llama de posibilidades en el proceso de psicoterapia, ¿no? Y de poder acompañar a otros en ese proceso de dolor, de miedo, de angustia, de ansiedad, desde un lugar completamente a lo mejor diferente, pero también creo en esta frase de todos los lugares nos llevan a Roma, ¿no? Ay, Y esto, algunos más lentos, otros más dolorosos, otros más rápidos, ¿no? Algo que yo me queda muy claro como en este tiempo es que la mayoría de las personas, o muchas personas, muchos chicos, muchos chavos, como quieren las cosas rápidas, ¿no? Así como, ¿en cuántas sesiones ya voy a estar listo? Sí. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y dices, no. ¿En cuánto tiempo me va a llevar, no? Porque, bueno, creo que ahora nos movemos en un sentido económico que también tiene que ver con ese proceso que nos va llevando en la vida, ¿no? Entonces, sí decirles a quienes nos escuchan que no, que el proceso interno de ir descubriendo quiénes somos, qué nos trae aquí, qué nos lleva, pues lleva tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántas sesiones, si es que así fuera, Rosy, son necesarias? ¿O qué? Así como decir, a ver, yo considero que una persona puede hacer, no sé, 10 renacimientos, o que una persona con uno ya, así como, o no, o decir, con uno no es suficiente y hay que volver y seguirle rascando ahí a ver qué más hay, ¿no? Porque hablabas de estos 4 espacios o procesos y que en cada espacio pues hay un tiempo, ¿no? Y que en cada espacio pues también puede haber un trauma. Entonces, ¿cuánto? O sea, de cuánto tiempo estamos hablando, de cuántas sesiones, o sea, esto que tú trabajas, como qué onda, como la gente que nos escucha y que ahorita nos harás la invitación maravillosa de los trabajos hermosísimos que hacen. ¿Qué onda? A ver, ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Qué? Bueno, existe, por ejemplo, en un, vamos a llamarle, proceso profundo del renacimiento, y cuando hablamos profundo es porque quieres vivir realmente mucho más profunda esta experiencia. Y entonces se habla de 12 nacimientos en agua y 12 nacimientos en tierra, ¿sí? Pero son consecutivos, o sea, no es así como yo que los hago una vez al año, ¿verdad? Porque
es súper pesado recibir niños grandotes, pero Lo sé, me ha tocado estar ahí. entonces en el consultorio se puede hacer, solo que la gente piensa que es bien fácil, ya van a nacer, ya, nomás nazco y ya, no, porque, bueno, tú lo has visto, nosotros hacemos varias cosas corporales para acelerar y generalmente en ese filtro que yo te decía, yo acepto a pura persona que ya tiene un trabajo terapéutico, ¿sí? Exactamente para vivirlo profundo, pero no, a veces no se da porque depende de las experiencias que tengas. A lo mejor lo primero que hay que hacer es conectar el cuerpo a través de la respiración y eso es lo principal y luego solito. Yo a veces estoy en consultorio, de hecho me pasó con una chica, estábamos en terapia, esas que luego no quieren ir así que decían, ay, no sé. Y ya llegó y entonces le dije, ok, te voy a poner una dinámica, ¿verdad? De acuerdo a lo que veí que había que acompañarla. Y cuando acordé, dije, voy a tener un bebé y me preparó y ella nació y luego me decía, nací, ¿verdad? O sea, le das todo y luego estaba yo así como, me dijo, acabo de nacer, sí, acabo de nacer. Entonces, no tampoco es algo, es más bien, el renacimiento va ligado a toda la terapia corporal de liberación. Claro. A ti te tocó, comadre, en una terapia que no era renacimiento, que salieron las emociones y pues ya voy. Acabó de nacer. Y que nazco. A veces así pasa, así me explicó, el cuerpo es tan maravilloso, pero en esas sesiones cuando se dice 12-12 es exactamente para poder meter, ¿sí? En esa conexión. Y conectarnos no es tan fácil, porque lo que nos lleva en el trauma es exactamente, el trauma se hace en no querer sentir, porque es muy doloroso. Y ahí entra el pensamiento, porque justo, bueno, yo les comparto mi experiencia. Yo soy extremadamente analítica y mental. Entonces yo todo lo tengo que comprender. Eso de los sentimientos me cuesta tanto trabajo que sigo trabajando en ello, pues, pero es como, y yo creo que a mucha gente que nos escucha se identificará conmigo, ¿no? Que finalmente es una compensación de algo. Y yo recuerdo mucho en este trabajo que hicimos en Agua, que me tocó estar contigo y con Chuchito, que le mando un besote, y que para mí desconectarme en la cabeza fue tan complejo, así como de, porque estábamos bajo el agua con la cabeza adentro y para mí eso es así como de, ¿cómo, no? Y justo cuando metí la cabeza y pude desconectarme del pensamiento, que es lo más complejo, pues entonces pudo surgir la memoria del cuerpo y pudo surgir aquello que está ahí, que es justo como lo dices, tan profundo, ¿no? Como conectar con eso, o sea, a nivel celular, con ese momento en el que vuelves a recordar el estar en el vientre de tu madre y poder decir, ahora lo voy a resignificar de una forma mucho más amorosa, mucho más comprensiva, porque a lo mejor mamá en ese momento, como lo hemos hablado aquí, pues estaba triste, estaba enojada, a lo mejor quería morirse, a lo mejor quería huir, y que finalmente, pues ahí llegamos, y creo que en esta conexión tan maravillosa con quien uno es, ¿no? Pues se da este proceso tan grande que es la transformación de muchas situaciones que podemos estar inclusive viviendo. Claro, y es una reestructuración que el cuerpo sabe que tiene que completar. Por ejemplo, a ningún niño nos enseñaron cómo nacer. Ya está el disparador. Entonces, cuando haces esta terapia, se hace solito, el cuerpo recuerda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es completar eso que quedó pendiente, ¿no? En constelaciones ya me acuerdo mucho que dices, aquello que quedó en stand-by, ¿no? Y que hay que generar un movimiento. Es igual, ¿sí? Y entonces, esto es bien, bien padre porque, por ejemplo, yo te decía, sí, es bien cansado, yo nada más lo hago una vez al año. Bueno, ya lo estoy empezando a hacer 2 veces al año, pero uno es por favor, vida y el otro es muerte y nacimiento. O sea, los dos puntos importantes. Y entonces, pues en ese instante, quien esté de renazador, que tiene que tener una preparación, que tiene que tener un trabajo, ¿sí?
pues él se tiene que meter en esa sensación del bebé y contenerlo como si fuera el padre, la madre, y en esa conexión es donde está padrísimo cuando uno nace, ¿no? Entonces, sí se requiere de entrenamiento. Entonces, ¿con quién se hace? Con un entrenador en México. Mire, las principales escuelas de Leonard Robb y Stanislav están en el extranjero, España, Estados Unidos, pero aquí en México está uno que se llama Brett Ward, que es de Leonard Orff, y entonces Brett Ward, no crean que están los cursos siempre, juntan primero los grupos, también hacen como un filtro, Sí. y entonces incluso te dicen, si quieres participar en ir entrenándote, lo hacen por módulos, sí es muy caro, vale la pena, pero sí es muy caro. Y entonces lo que se hace es que te dicen, tienes que pagar tantos euros o dólares, porque aunque estamos en México, pagas, luego te hacen la conversión y te dicen, y te avisamos cuando esté toda la gente, ¿sí? Entonces ahí se queda tu Inversión. y es bueno porque realmente pues es gente que realmente quiere, que se va a entrenar y que le interesa, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve pues la gracia, ¿verdad?, de conocer a mi maestro y me lo traje a San Luis y él no quería, decía, no, a ver cómo, pero pues le hice su grupo y nos entrenó y la única, hasta donde sé, la única que realmente se ha dedicado desde hace 30 años a esto, bueno, casi 30 soy yo. Y ¿cómo se llama? Madre, ¿cuántos niños has traído a este mundo? Nuevamente renacidos. Habías de hacer la cuenta, ¿no? Y entonces es muy padre, ¿cómo se llama? En esta parte ir aprendiendo, porque no solamente, yo por ejemplo, a mí realmente yo digo, sí me ayudó mucho a aprender, me metí en terapia corporal, pero es ahí donde le encuentro el sentido mucho más profundo a todo mi trabajo como partera, ¿sí? Porque entonces complementas y aparte lo de parto humanizado y bueno, yo ahora sí que también conocí al maestro de mi maestro que él nos hablaba, él es está en Francia y bueno, hay muchas investigaciones científicas en relación a esta técnica, no en español. Sacó mi maestro un libro precioso, es en francés, y entonces yo decía, pues aunque no sepa francés, pero él me decía, no, decía, traducirlo a México, y él decía que no, que México era nada más copiador de técnicas, pero que no llevaba el trasfondo, pero a mí me tocó certificarme con él, bendito Dios, y certificarme también como partera y como partera dula en agua, ¿no? Entonces yo creo que ese conjunto es el que nos ayuda mi equipo, tú conoces mi equipo, es precioso, ¿verdad? Súper entregado y bueno, ¿no? Sí, claro. Pues sí, hay que tener un buen renacedor, ¿no? Por ahí me decían, ¿por qué no haces un entrenamiento? Híjole, porque no es tan fácil, hay que enseñar y luego, porque no es nada más la técnica, hay que tener clases de ginecología, parto humanizado, ¿no? Pero hace poquito, igual que retomé varias cosas, decía, y luego, no, dije, bueno, a lo mejor antes de sí preparo algunos ya con su base, porque es importante tener la base. Sí. Oye, bueno, ustedes, el público, disculpará que yo le llame comadre a mi comadre, porque somos comadres de la vida, ¿no? Sí, comadrita, y bueno, no le llame por doctora, ¿no? Maestra, pero bueno, entre ella y yo hay una confianza y un cariño y un respeto hacia nuestros trabajos. Tuve la fortuna de conocerte ya hace muchos años que estamos aquí compartiendo la vida juntas y pues no podías no estar aquí, comadrita. O sea, oye, y que cuando te leí tu carta, y vas a tener un sí, hijo. o sea, ¿y cómo puede ser? Hace muchos porque años. me decías, no, ya tengo uno que trascendió y no, aquí dice que tú vas a tener un hijo. Y sópatelas, que ese mismo año nace el angelito. Oye, pero hasta ahí nos quedamos, ¿te acuerdas? Ya no leímos toda hasta el impacto del bebé. Bueno, ahora necesito la segunda parte,
porque bueno, la vida sigue, ¿no? Y aunque soy respetuosa de esos menesteres que no conozco, pues finalmente siempre estoy abierta a la posibilidad de escuchar y de aprender de gente maravillosa. Entonces, la gente disculpará que te llame comadre, pero que luego se me van las cabras al monte, pero bueno, pero Rosy, por favor compártenos dónde vas a dar un reading, quién puede estar, bueno, ya nos dijiste que alguien que esté en un proceso terapéutico, cuándo, cómo, dónde, cuánto cuesta, para que las personas que nos escuchen, pues pueden interesarse, por ejemplo, nos escuchan en muchos lugares del país y hay mucha gente muy interesada en ir, pues aprendiendo, conociendo sobre diferentes técnicas, procesos terapéuticos, etcétera. Entonces, bueno, pues quién mejor que tú, la maestra que nos puedas compartir dónde te encontramos, qué onda, a ver. Bueno, pues tenemos nuestro centro holístico aquí en San Luis Potosí, ahí en Zenón Fernández 908 frente a los bomberos. Y bueno, algo que va de la mano mucho con el revirden es la respiración holotrópica. Entonces, el 29 de marzo vamos a tener la respiración holotrópica y musicoterapia, porque algo importante que se me olvidó decirles es que en el proceso de nacimiento va la música. ¿Por qué? Porque todo el vientre materno es toda una orquesta y ahí vienen nuestras vísceras, se mueven con las emociones, cambia nuestra respiración, los flujos son diferentes. Y el 31 de mayo y 1 de junio hago el retiro de renacimiento, enfocándome al impulso de vida. Es un retiro, lo hacemos generalmente en Ogorrón, en Villa de Reyes, ¿sí? Ya estuve ahí. Y entonces, mira, más o menos, pues depende de lo que nos renta en el lugar, pero más o menos está entre 5,500, yo creo, pero es puro, bueno, ya viste, es puro renacimiento. Sí. Muy bien. No nos enfocamos en, nace y nace. ¿Sí? Y luego, el 1 y 2 de agosto, voy a hacer el renacimiento de vida-muerte, ese lo hago en la Huasteca, que me gustó mucho, ahí donde nuestra amiga tiene sus cabañas. Preciosísimo, porque allí el río está impresionantemente helado en esa época y luego hacemos de vida-muerte, entonces muy padre. Y después, en octubre, tenemos musicoterapia y renacimiento. Por eso lo tenemos, ¿verdad? Y después, en noviembre, vuelvo a hacer otra holotrópica con musicoterapia, con nuestra gran conocida llamada Roxana, que ella es bueno, ella la conocí y se fue haciendo psicóloga, gestaltista, corporal y ahora musicoterapeuta. Bueno. Y ella está súper, me ha ayudado mucho ahora. Te falta esa, comadre. La música especial de cada, ahí estaré en noviembre. De cada etapa de las matrices con la música especial para que sea más fácil el proceso. Oye, pues mil gracias por tu tiempo, gracias por compartir este gran conocimiento, pues no solo de una experiencia de vida, sino de una experiencia personal, ¿no? Antes que terapeutas somos humanos y creo que esa parte humana que yo conozco a ti es con la que me quedo en la vida y la que nutre cada parte de mi ser y bueno, compartirle a la gente que el día de hoy nos escucha, que nos va a escuchar, bueno, que va a ser un programa grabado, que nos va a escuchar el jueves y que bueno, si tiene preguntas, por favor, a través de nuestras redes sociales, las puedan por ahí hacer, estamos siempre pendientes de lo que nos comparten y bueno, vamos a poner ahí en el, cuando subamos este programa, pues la información, tu información, que se puedan contactar contigo, ya tú nos dices qué información podemos subir ahí, en tus redes sociales también, en el centro, en donde formo parte también allí en Spotify, porque nos vemos el fin de semana y que siempre estoy muy contenta de llegar a esa tierra por alguna razón
y que bueno, agradecerte infinitamente tu tiempo, tu espacio y este gran conocimiento y corazón que nos puedes compartir. Muchas gracias, Rosy, y a toda la gente que está pendiente, a los que no se han inscrito, pues por favor ahí, por ahí, inscríbanse, síganos y bueno, vamos a tener muchos otros programas y proyectos a la par de este. En el siguiente nos va a acompañar el maestro Murillo, que bueno, parte de conocer al maestro Murillo, que es alguien a quien Chulada, estimo muchísimo, una chulada de ser humano y que bueno, que también va a estar aquí compartiendo pues todo su conocimiento, es un ser también maravilloso y que bueno, por favor estén pendientes y no me queda más que agradecerte. Te llevo tu taza el fin de semana para echarnos un café y como siempre unos tacos deliciosos. Nos vemos este fin de semana y muchas gracias por la invitación, por hablar de este tema que me apasiona y que pues lo busqué durante muchos años y ahora pues 100% en estas ondas del corporal. Gracias. Sí, no va a ser la única vez porque Rosy hace miles de cosas, entonces igual en otro momento nos está acompañando con otro tema más. Ya tú me dices que hay comadre, entonces claro, este espacio también es tuyo. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, por el favor de su atención. Muchas gracias. Descansen, cenen rico, disfruten y bueno, pues esta es una opción más para poder integrar y sanar este corazón nuestro que está en este mundo, ¿no? Gracias, bonita noche para todos. Un beso y un abrazo.